Buen día, carabineros y carabineras de Chile. A su respecto, en Chile la justicia se divide en dos sistemas: la justicia ordinaria y la justicia militar. Cada sistema tiene su propio ámbito de competencia, estructura y procedimientos específicos, diseñados para atender distintos tipos de casos y situaciones. La justicia ordinaria, como veremos en este video, se encarga de los delitos comunes y garantiza los derechos de los ciudadanos, incluyendo ustedes que también son ciudadanos, a través de un proceso judicial transparente y equitativo. Por otra parte, la justicia militar está orientada a mantener la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas y de orden, y tiene características propias que la diferencian notablemente de la justicia ordinaria. Esta exposición tratará de analizar en detalle las características de cada sistema, las críticas, especialmente a la justicia militar, y la diferencia entre estos dos sistemas de justicias en Chile. Este es el canal de abogados y asesores Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI, y sin mayor preámbulo, comencemos. Justicia en conflicto. Comparación entre la justicia ordinaria y militar en Chile. Esto, video, a propósito de un proyecto de ley en la cual iluminados parlamentarios señalan desde no sé qué grado de conocimiento tienen de la justicia militar, que la justicia militar es un sistema que permite, a diferencia de la justicia ordinaria, le garantiza mayor equidad en el trato en cuanto a debido proceso a los funcionarios de Carabineros. Y además que algunos iluminados parlamentarios señalan que es una justicia especializada. Vamos a ver que eso no es así. Introducimos este video. Se va a dividir en varias partes, las cuales también dividiremos cuando vean yo suba el video al canal de YouTube. Será dividido en diversas partes, pudiendo adelantarlas, como he señalado, en las partes que más le interese saber. Hablaremos primero de una introducción a la justicia ordinaria, características de esta justicia, de este sistema de justicia ordinario. Luego haremos una introducción a la justicia militar, hablaremos de sus características, abordaremos las críticas al sistema de justicia militar y por último conclusiones para este tema. Bueno, ¿cómo podemos definir la justicia ordinaria? La justicia ordinaria la podemos definir como aquella que se encarga de resolver todos los delitos comunes y aquellos específicos no incluidos en la jurisdicción militar. El objetivo principal es garantizar los derechos individuales y la protección de la sociedad. Su estructura comprende diversos tribunales civiles y penales que operan de manera independientemente del poder militar. De hecho, en realidad, los tribunales militares son tribunales especiales. Lo general para todo ciudadano y habitante en el territorio chileno es que sean sometidos a la justicia ordinaria. Característica de la justicia ordinaria: es independiente e imparcial. De hecho, se dice que es un sistema dispositivo. Como bien saben, los carabineros y carabineras, en la práctica de su desempeño, habrán observado que el sistema procesal que aplicado a los civiles y en ocasiones a ustedes está comprendido por tres básicos grupos. Uno es, el juez de garantía, eventualmente tribunal oral penal, pero el juez de garantía, por una parte, estos tribunales de justicia; por otra parte, como acusador, investigador y exclusivo investigador, tenemos a la Fiscalía o el Ministerio Público, y por la otra tenemos la defensa. En este caso, si no
cuentan con abogado particular o defensor particular privado, el Estado les garantiza el derecho de defensa y existe en este caso lo que se llama la Defensoría Penal Pública, sin perjuicio de que también existen estudios privados que con licitación también ejercen la Defensoría Penal gratuita, temas de carácter público. Eh, los jueces son seleccionados por carrera judicial. Los jueces en el sistema ordinario, para poder ser juez, hay que ingresar o hay que ser egresado de un establecimiento especial educacional denominado Academia Judicial. Es uno de los requisitos indispensables para postular e ingresar a la carrera judicial. Lo que caracteriza a los jueces del tribunal del sistema ordinario es su independencia respecto a otros poderes del Estado, incluso para los efectos de resolver un asunto, una cuestión en derecho, son independientes. Se reconocen en el sistema ordinario derechos al inculpado, al que es denunciado, al que se le sospecha de haber cometido un delito, al que se denuncia haber cometido un delito o un hecho que reviste características de delito. Por ejemplo, ¿qué derechos se le reconocen en el sistema ordinario a los inculpados? El derecho a defensa desde el inicio del proceso, lo que implica que, por regla general, el proceso es público, es conocido, tiene derecho a conocer el contenido de una investigación desde el inicio del proceso. Un pilar fundamental también dentro del sistema ordinario es la presunción o estado de inocencia, hasta que una sentencia demuestre, judicial, ejecutoriada, demuestre lo contrario. También, algo que no se menciona aquí en el PowerPoint, es el hecho de que lo más importante, vamos a ver por qué es importante, el derecho a guardar silencio, el derecho a no declarar, a no autoincriminarse o a simplemente no declarar si el inculpado no quiere hacerlo. También una característica de la justicia ordinaria es la transparencia y la publicidad. Los procedimientos de la justicia ordinaria son transparentes y públicos. Los juicios, de hecho, son abiertos, juicios orales o los controles de detención o las audiencias de formalización que pueden ver en las noticias, permitiendo la supervisión y el control por parte de la sociedad y los medios de comunicación. Las pruebas y las sentencias son accesibles para las partes involucradas y para el público en general, lo que refuerza la transparencia del sistema judicial ordinario. Justicia militar. Podemos definirla como un sistema judicial específico para miembros de las Fuerzas Armadas y de orden, ciertas personas vinculadas a ella, como los funcionarios de Carabineros. El objetivo principal es mantener la disciplina y el orden dentro de las Fuerzas Armadas y de orden. Ámbito de competencia está definido por los delitos cometidos en el contexto del servicio militar, incluyendo personal de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, los denominados delitos militares. ¿Cómo que define el delito militar? La ley. Pero, a veces, el Tribunal Constitucional ha señalado que algunos delitos que la ley puede considerar militares no son militares propiamente tal. Pero eso es harina de otro costal. Solamente como un dato a tener en cuenta en caso que, por ejemplo, los acusen por justicia militar de un delito de falsedad documental, que no es, por ejemplo, distinto a cometer una falsedad en un libro de novedades. No es lo mismo cometer un delito en el libro de novedades señalando hechos falsos en un libro de novedades que señalarlos, por ejemplo, en un parte de tránsito. Podría considerarse ese hecho como un delito de carácter mixto, y en ese caso poder ser conocido por
la justicia ordinaria. Este comentario lo hago precisamente para determinar que, como vamos a ver a continuación, eh, el, lo restrictivo, lo restrictivo que la ley 20.477 del año 2012, modificada en 2017, que restringió la competencia de los tribunales militares, estableció como un principio la restricción en el ámbito de la competencia de la justicia de los tribunales militares en la investigación y proceso de delitos. Características de la justicia militar: dependencia jerárquica. Fiscal militar tiene un rango jerárquico, forma parte de un sistema jerárquico. No es como los jueces, no entran por la carrera judicial. El fiscal militar entra regularmente, no por un concurso, sino porque entra a un servicio de justicia. De hecho, no existe un sistema único de justicia militar. Por ejemplo, los de la Armada de Chile tienen su propio sistema de justicia militar, que le denominan justicia naval militar. Tienen fiscalía naval y tienen una corte marcial también de la Armada. Es diferente incluso en el tema de la Fuerza Aérea existe una fiscalía de aviación y tribunales militares de aviación. Y en el caso de Carabineros y el Ejército, solo en el caso de Carabineros y el Ejército, existen lo que ustedes conocen como las fiscalías militares sin apellido, fiscalías militares sin apellido, ¿sí? Y juzgados militares, que son, si no me equivoco, son 5 juzgados militares por la zona. De hecho, están supeditados por el número de juzgados está supeditado por el número de zonas militares que abarca el territorio nacional. Es la misma estructura de zonas militares, que es lo mismo que, como ustedes, los carabineros conocen las zonas de carabineros, que corresponden fundamentalmente a las regiones del país, básicamente, generalmente a las regiones del país. Zona de Biobío, región de Biobío, zona Araucanía, región de Araucanía, zona Maule, región del Maule, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del Ejército es más amplia porque son menos contingente. Es la primera zona, abarca entre la primera y la segunda región, segunda región, si no me equivoco, la segunda zona militar. La primera zona militar sería el primer juzgado militar. La segunda zona militar abarcaría lo que es la región metropolitana. El cuarto juzgado militar, Valdivia, región del sur, cierta región del sur de la región del Biobío, hasta Chiloé, por decir algo. ¿Por qué hago este comentario? Precisamente para establecer que, a diferencia del sistema ordinario, los fiscales militares son producto de un sistema jerárquico. Ellos ingresan a un escalafón de justicia, son fiscales, son mayores de justicia, teniente de justicia, capitán de justicia, etcétera, etcétera. Los jueces y fiscales son oficiales de alto rango. El auditor general, de hecho, que es el mayor rango uno de los mayores rangos dentro de los servicios de justicia del Ejército, de Carabineros, generalmente va a corresponder que un miembro del Servicio de Justicia, uno de los más altos, pueda ser el jefe del Servicio de Justicia y también puede ser el auditor general, que forma parte de cuando se conoce algún delito militar, forma parte de la sala especial que conoce de apelaciones o recursos de casaciones que se conocen ante la Corte Suprema.
y quien tiene derecho a ser uno de los ministros integrantes de la sala que conoce estos recursos que se tramitan ante la Corte Suprema es el Auditor General del Ejército. Que el Auditor General del Ejército ve, no solamente es del Ejército, también ve situaciones relacionadas con casos que estén involucrados funcionarios de Carabineros. No es un Auditor General de Carabineros, a pesar que puede ver el caso de que sea un Auditor General del Ejército, puede ser un oficial de Carabineros. Por ejemplo, el caso de Fernando del General Torres, que está preso. No, perdón, que falleció. Estuvo preso y que falleció. El famoso fiscal, le decía el fiscal ad hoc. Él fue auditor general del Ejército, pero era funcionario de Carabineros. Pero él era auditor general del Ejército. ¿Por qué? Porque la justicia militar, para ustedes comparten, lo comparten con los funcionarios del Ejército, incluyendo conscriptos. Ustedes cuando alguna vez, si conocen algún compañero de trabajo, camarada de trabajo, que haya asistido a Fiscalía Militar, ya sea como testigo o como inculpado, se habrá percatado que hay personas que están vestidas con traje de militar. Otra característica de la justicia militar es los nombramientos vinculados a sus posiciones militares. Ya lo mencioné. Bueno, ahora un tema delicado. Esta parte yo también la voy a seccionar. Y aquí voy a seccionarlo acá. Va a comenzar una sección especial acá. Porque aquí me interesa que tengan conciencia de que lo que dicen los parlamentarios en la prensa, y pregúntenles a compañeros que fueron absueltos de la justicia militar cómo la pasaron. Bueno, va a comenzar ahora. Vamos a hablar ahora de las limitaciones de los derechos de inculpado, como una de las características del sistema de justicia militar. Falta de asistencia de abogado defensor durante la declaración indagatoria. Es más, no tienen teóricamente derecho a guardar silencio. Es más, en la práctica, cuando, por ejemplo, delitos de evasión de detenido, se les toma la declaración por parte de su propia unidad, o viene la sección de asuntos internos, así, pero en 5 segundos, como si se fuesen los genios de la botella, estos de Mi Bella Genio, o como hechizada, pues. Y de repente aparecen los de asuntos internos y toman declaración y tienen que hablar, y los funcionarios, salvo que tengan conocimiento, hayan visto algunos videos, tengan conocimiento o conciencia de que el derecho a guardar silencio es un derecho garantizado por tratados internacionales. Pero la regla general es que no tienen derecho a guardar silencio. ¿Podrían alegar derecho de guardar silencio? Sí, podría. Y en la práctica, cuando yo lo he aconsejado, por lo menos fiscales militares, tienen cuidado de no tomarle declaración. ¿Por qué? Porque uno puede perfectamente decirle: yo me voy a ir a la Corte Interamericana, o me voy a la Corte Interamericana, o voy a denunciar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, el fiscal no tiene, en el sistema ordinario, el fiscal, como parte del sistema, les pregunta: ¿usted va a ejercer derecho a guardar silencio? ¿Sí o no? Es la respuesta. No voy y quiero declarar. Sí, listo. Hemos terminado la declaración, hemos terminado la diligencia. En este caso, claro, la diferencia es que no les preguntan eso. Declare qué es lo que sabe, ya.
¿Qué es lo que sabe? Ya, usted no le devolvió, ¿sabe que se le olvidó una, se le olvidó una chapita fiscal? Se le olvidó una chapita. Y claro, lo denuncian por apropiación indebida. Y el fiscal es militar. Algunos de los compañeros, pregúntenle qué le ha pasado. Y ya están en Valdivia, están en Puerto Montt, y tienen que venirse a Temuco porque trabajaban en una zona que le correspondía a alguna de las fiscalías militares, primera o segunda, da lo mismo, son de turno, a alguna de las fiscalías militares de Santiago, porque le correspondía porque la competencia estaba radicada en la segunda zona en la jurisdicción del segundo juzgado militar de Santiago. Entonces tienen que ir para allá. ¿Y para qué? Para decir, no, si aquí está. Ay, se me olvidó, aquí está la chapita. Ah, ya listo. Desplazamiento temporal. ¿Y quién le paga el pasaje? Nadie. Nadie, pues. Ya. ¿Pueden guardar silencio? Sí. Puede haber algún fiscal militar em, que no quiero decir, no quiero porque si no se pueden querer contra mí. Algún señor fiscal militar con falta de criterio. Puta, hay que ser cuidadoso con esto, con los colegas, porque son colegas. Hay fiscales militares que no tengo ningún reproche, tienen un sentido del derecho muy bien eh, incorporado. Lo que pasa es que son parte del sistema. El sistema es así. Y puede haber algún señor fiscal con falta de criterio y diga no, sabe que no, y que declarar igual. Bueno, en ese caso, tienen que decir: me reservo el derecho a alegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que quede escrito. Y que quede escrito. Ausencia de presunción de inocencia. En la práctica, a ver, técnicamente, les voy a mencionar algo. El sistema procesal o el procedimiento, ¿cómo es el procedimiento militar? Yo tengo más de 21 años de ejercicio y yo alcancé, cuando era estudiante, a tramitar situaciones penales, querellas, denuncias, en el antiguo sistema penal, que es el que utiliza básicamente la justicia militar. La diferencia es que en el sistema penal no hay un fiscal o un juez instructor. El fiscal es como un juez instructor, juez investigador. Es un juez investigador. Investiga, procesa, puede limitar derechos, puede imponer incluso hasta prisión preventiva, pero llega hasta la acusación. Hasta ahí llega. Lo que se llama dictamen acusatorio. Hasta ahí llega. Quien resolverá, condenar o absolver y sentenciar, y qué pena en caso de condenar, le corresponderá al juez militar, al juzgado militar. Es el que condena o eventualmente sobresee definitivamente o temporalmente al inculpado y que después pasó a procesado. Técnicamente, en los dos sistemas, algunos profesores de procesal, cuando yo estudiaba, decían que sí había cierto reconocimiento de la presunción de inocencia, pero era más sostenible y en la realidad vence a las palabras. La realidad es más que las palabras. De acuerdo a la estructura y el sistema, no había presunción de inocencia. ¿Cuándo se refleja eso? Cuando a un funcionario de Carabineros lo procesan,
lo someten a procesamiento, dictan el auto de procesamiento. Y eso es terrible, porque ustedes habrán escuchado de la formalización, cuando formalizan a una persona, que le comunican de manera formal que lo están investigando. Lo están investigando de antes, pero ahora tienen un montón de pruebas que en el fondo, en la formalización es un requisito para poder pedir las famosas cautelares: prisión preventiva, arresto domiciliario, no acercarse a la víctima, etc. El procesamiento es una condena previa, una condena previa. Es tan terrible y desagradable que van en su certificado de antecedentes, queda manchado, con antecedentes, procesado. Le pasó al capitán Harvey, al famoso capitán Harvey, que cuenta el capitán Harvey que cuando lo absolvió la Corte Suprema, después de muchos años que duró su proceso, como 5 años, cuando pidió al Tribunal de Origen, Juzgado Militar de Santiago, pidió la copia del expediente, el expediente no estaba, desapareció. Lo abdujeron los extraterrestres. Él dice que lo quemaron. O sea, no, desapareció. Entró a otra dimensión, fue a otra dimensión. Y tuvo que pedir, y bueno, al final se reconstituyó el expediente, pasó unos meses, pero porque el procesamiento, por ejemplo, le impide postular a cargos públicos, porque la ley de base de administración del Estado es bien, no solamente habla de condenado, habla de procesado. Y esto sí que constituye una ausencia, precisamente caracteriza al sistema militar como una ausencia de la función de inocencia. Secreto y opacidad. Los sumarios son secretos, limitan la transparencia. Usted, pues, por lo menos por 40 días, o sea, puede pedir conocimiento sumario, bueno, le informo, 40, no necesariamente, pero la regla, dice el Código de Justicia Militar, 40 días desde que se inició la investigación, 40 días después, corridos, tiene derecho a pedir conocimiento de sumario. Y ojalá que los fiscales ahora no se complican la vida. Antes, yo tramité de repente, en los años 2000, tramité algunas causas de justicia militar. Daban conocimiento sumario casi cuando ya tenía lista la acusación. Pero ahora no, 40 días. Hay casos que por diligencia, por la característica del delito, por ejemplo, delitos relativos a la malversación, que es discutible que lo conozca la justicia militar, pero ya que era necesario mantener el secreto del sumario. Es más, les digo, en el sistema ordinario, ese tipo de delitos, por ejemplo, lavado de activos, supongamos que algún funcionario, algún general, que son los que tienen acceso a los dineros, se le acusa por lavado de activos. Bueno, primero es dudoso que lo vea la justicia militar, y si lo ve la justicia militar, sería comprensible o podría fundar el secreto del sumario, que son casos bien puntuales. Podría fundar el secreto del sumario en virtud de lo que dice la ley de lavado de activos 19.931, si no me equivoco en el número, pero es la ley de la Unidad de Análisis Financiero de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, artículo 31, un caso que tengo, eso me acuerdo yo. Entonces, en esos casos, por 6 meses, la investigación es secreta, el sumario es secreto, y por un año más. Entonces, son situaciones puntuales. Pero la regla general es que en los 40 días, si ustedes esperan 40 días, normalmente el fiscal le va a dar acceso al sumario. Pero por 40 días van a estar ahí en la penumbra.
no van a saber nada. Oiga, abogado, no, que quiero saber por qué me están acusando, no sé por qué me están acusando. Yo no puedo nada, no puedo hacer nada si no han pasado 40, lamentablemente. Ahora, podría ir un recurso de protección, pero puede ir al tribunal, sí, pero eh, la Corte puede declarar admisible. Yo para ir al Tribunal Constitucional tengo que tener un cierto tiempo, tiene que durar el recurso alguna posibilidad de tiempo para maniobrar y poder ir al Tribunal Constitucional. Si no, también me lo declarar inadmisible. Así que tengo que hacer, salvo que haya un colega más iluminado que yo, que haya encontrado la fórmula de dentro de esos 40 días poder meterse al sumario, poder ir a tribunales, a recurso de protección, abrir el sumario. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Y si le dicen eso, dude usted. A todo esto, los que son víctimas de delitos que son competencia de la justicia militar, por ejemplo, maltrato de obra, maltrato de un superior a un inferior, vejación injusta. Eh, en esos casos, no tengo derecho a querellar. Me puedo hacer parte como parte perjudicada. 131, si no me equivoco, de Código de Justicia Militar. Parte perjudicada. Qué bárbaro. Pero no me puedo hacer parte, no puedo querellar. No sé, no puedo ser, no, puedo pedir diligencia como parte perjudicada, pero queda al criterio del señor fiscal. Total, absoluto y total criterio. Ahora, en justicia ordinaria también hay diligencias, claro, sí, pero yo puedo reclamar, el fiscal civil de la justicia ordinaria tiene un superior jerárquico que es el fiscal regional, y yo puedo reclamar diligencia rechazada de manera arbitraria al fiscal regional. Acá no, el fiscal me dice que no, y no, y no, y no. Eh, Podría ser, oiga, ir a la corte marcial, podría ir a la corte, sí, pero salvo que sea un tema de que haya demorado mucho procedimiento, una investigación en terminar, en resolver, fuera de eso, la corte marcial le va a decir, no, eso es privativo del fiscal, porque él es el juez instructor, el juez investigador. La acción civil, de hecho, la acción civil está limitada solamente para restitución. Un objeto que fue incautado o fue sustraído en algún delito militar o en un delito competencia de la justicia militar, puede ser la única forma, la única opción de acción civil es para pedir la restitución. La indemnización no. Tendría que ir por el sistema, por juzgado civil, demandar indemnización de perjuicio. Críticas a la justicia militar. Aquí pongo otro, os voy a poner otra sección al video. Falta de independencia e imparcialidad. Los jueces no son seleccionados por carrera judicial independiente. Hay influencia de la jerarquía militar en decisiones judiciales. Eso es lo que han dicho, no lo digo yo, voy a decir, no lo digo yo, lo dicen también abogados especializados o académicos especializados en estudiar la justicia militar. El sistema de justicia militar es incompatible con el debido proceso, atendido que el procedimiento militar es inquisitorio y contradice, por supuesto, por tanto, desde luego, varios principios del debido proceso, tales como la falta de asistencia legal adecuada. No hay un defensor penal público militar, no. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa,
existen los defensores penales públicos militares. De hecho, yo me acuerdo de una serie que se llamaba JAG, o JAG, o JAG, en el cual no es que había una fiscalía y una defensoría penal pública. El mismo destacamento, la misma unidad, podía ser fiscal o defensor dependiendo del caso, de cuando lo asignara la superioridad. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, rige el sistema dispositivo, acusado, defensor. En la película de Tom Cruise, de Jack Nicholson, Cuestión de Honor, que era un delito el tema este de el homicidio de un eh, soldado, un infante de marina creo que era, en Guantánamo, eh, por la aplicación de un denominado una práctica no escrita constitucional y del Código Rojo, que era una orden para aplicar disciplina a un funcionario que eh, podía representar un mal ejemplo o un mal elemento para el ejército. Le daban un castigo ejemplar. Pero ese castigo ejemplar se salió de la raya y murió el soldado. Y en ese caso, eh, había un jurado. El jurado era conformado por el sistema de jurados. El sistema de jurados formaban parte de las distintas ramas de la fuerza más estadounidense, por ejército, armada, y el juez también tenía rango militar. Pero había un defensor, que era el Tom Cruise, con la Demi Moore, y por el otro lado estaba el fiscal Kevin Bacon, el de Footloose, el mismo. Y yo soy medio cinéfilo. Eh, y en esa decisión, eh, bueno, independiente que Jack Nicholson era el que en esa de testimonio, yo quiero saber la verdad, confiesa su participación como el autor inductor de ese delito de homicidio. Los acusados, de todas maneras, son sentenciados por homicidio involuntario. No se les admite lo que da en Chile la obediencia debida. A mí siempre me llamó la atención y nunca entendí por qué, porque yo abogaba porque los soldados que les ordenaron hacer esto pensaba en un principio que debían ser absueltos, porque haber operado laxamente existe en nuestro reglamento jurídico la obediencia debida. Sin embargo, lo que sí es la responsabilidad, fueron condenados, su responsabilidad fue atenuada, y está bien que se les, y entendí después que estaba bien que se les haya condenado, porque existe, acuérdense, el derecho de representación, de representar las órdenes que son ilegales. Las órdenes, incluso en nuestro sistema disciplinario, las órdenes tienen que ser legales. Una orden que no se sostiene en una norma legal o reglamentaria que lo permita es ilegal, y por lo tanto no es obligación del subordinado obedecerlas. Y en caso de duda, representarlas. Señor, protesto. En otra película vi que protestaban. Protesto la orden, o represento la orden, porque no está en la ley, no está en el reglamento. Quiero que me la dé por escrito. No, verbal. Bueno, en otro video yo expliqué que si tenían testigos, de acuerdo a la actual legislación, si tienen testigos que avalan que uno representó la orden y que se negó injustificadamente a darla por escrito, se entiende que ustedes representaron la orden y puede servir como base, como defensa, si es que son
procesados o formalizados por algún delito del que tuvieron que darle esa orden. Bueno, imagínense que en Europa, en Estados Unidos, el sistema de justicia militar es evolucionado que el de nuestro. También la ausencia de presunción de inocencia o el secreto del sumario son aspectos que vulneran los derechos fundamentales de los inculpados, de acuerdo a lo que han señalado diversas organizaciones de derechos humanos. Históricamente, la justicia militar ha sido utilizado para imponer el orden de manera expedita, a costa de violaciones de los derechos humanos y derechos humanos de los propios funcionarios entre funcionarios. No hay que olvidar eso. Hay que olvidar, yo soy izquierdista, no. Derechos humanos tenemos todos. Hay otra cosa. ¿Los carabineros no tienen derechos humanos? Sí, tienen derechos humanos. Por cuando un agente del Estado, como puede ser un superior, los sanciona, los castiga con algún castigo físico o los somete a tortura. Con un ejercicio, el código rojo que le explicaba de la película. Conclusiones. La justicia ordinaria estimamos que garantiza derechos individuales y transparencia y procedimientos abiertos y supervisión pública. Por otra parte, la justicia militar está orientada a mantener la disciplina militar y se denota la falta de garantías procesales y transparencia. Y en este sentido, no es que yo diga que se suprima la justicia militar, no. Hay delitos como el abandono de destino, el abandono de servicios, la deserción, la insubordinación, que se llama desobediencia en realidad en Chile. Claro, son delitos que necesitan especialización, pero delitos como de lesiones, homicidio, yo creo que en la cual un funcionario de Carabineros se comprometa, esté comprometido y sea la justicia militar quien determine su grado de participación, porque no sé si el trato va a ser el mismo entre un general y un cabo, por ejemplo. No lo sé. No sé si el trato sería el mismo. No sé si el trato sería el mismo. En ese sentido, es necesario una revisión y posible reforma de la justicia militar para alinearlo con los principios de justicia y derechos humanos. Es ver lo que dice la experiencia comparada que acabo de decir. Tribunales de justicia conformados por, sí, una estructura jerárquica, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, introducir el sistema dispositivo acusatorio al sistema militar, tal como pasó en la película Cuestión de Honor. Así que mi nombre es Juan Luis Railef Balmaceda, soy abogado. Trabajo, como ustedes saben, con el suboficial mayor en retiro de Carabineros Don Gastón Álamos Cifuentes, el caballero que está ahí. Y nuestros medios de contacto ya los conocen: nuestro WhatsApp más 569-9449-466, nuestro correo electrónico railefalamos@gmail y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y que tengan una excelente jornada.